La jornada de la investigación como escenario para la presentación de las publicaciones de los docentes UPTCistas. Por eso saludamos a esta hora a los doctores Javier Ocampo y al doctor Olmedo Vargas. Ellos son autores del libro Paz, Justicia y Libertad, General Gustavo Rojas Pinilla, presidente de Colombia 1953-1957. En 374 páginas, los profesores Ocampo y Vargas recorren no solamente a nivel historiográfico, sino también a nivel visual la historia del general. Saludamos entonces a nuestros invitados y quisiéramos por empezar a contarle a nuestros espectadores por qué para ustedes Gustavo Rojas Pinilla fue inspirador. Doctor Olmedo, bienvenido. Un saludo a todos. Gustavo Rojas Pinilla fue inspirador de este trabajo de investigación que ha durado 9 años porque ha coincidido precisamente con el proceso de paz en Colombia. General Gustavo Rojas Pinilla realizó el primer proceso de paz en el cual se amnistiaron más de 10.000 guerrilleros del Llano, del Tolima y del viejo Antioquia. Y esa amnistía permitió crear en Colombia una paz estable por 4 años. Lamentablemente, con la entrada del Frente Nacional a partir del plebiscito de 1957, que excluyó de la política ideas diferentes a los liberales y conservadores, pues fue cuando surgieron las guerrillas. Surgió el MRL, surgió la NAPOS, surgió el Frente Unido de Camilo Torres y surgió el nuevo periodo de la guerra que hoy estamos concluyendo y gracias desde luego como mérito a esta ciudadanía colombiana, al premio Nobel que nos otorga a los colombianos en la cabeza del presidente la Academia Sueca del Premio Nobel. Paz. Doctor Olmedo, el pesimismo, la desesperanza se ciñó sobre nuestro país luego de los resultados del plebiscito. Podemos seguir hablando, como el título del libro, de paz, de justicia. ¿Cómo ve los resultados de nuestro país que se conectan precisamente con esta historia a la que ustedes hacen alusión en el libro? Bueno, uno puede establecer algunas conexiones entre lo que ha ocurrido después del plebiscito y lo que ocurrió precisamente con el plebiscito del 57. Y es que el plebiscito del 57 cortó un proceso de paz que había inaugurado el general, que fue muy provechoso para toda la población colombiana porque hubo el retorno a las tierras de las personas que habían sido víctimas de la violencia, se resarció a muchas de las víctimas de la violencia, etc. Y con este plebiscito, los resultados del plebiscito lo que muestran es que los mismos agentes de la ideología política que crearon el plebiscito del 57 para con el Frente Nacional excluir a los colombianos, son los mismos que hoy están en contra del proceso de terminación del conflicto del gobierno con la guerrilla de las FARC y del ELN. Entonces hay una coincidencia en el sentido ideológico de un grupo de colombianos que excluye al resto y que no quiere que en Colombia o que Colombia se construya con paz, que es lo que merecemos todos los jóvenes, los niños y nosotros los adultos y mayores como un derecho a tener un país hermoso que lo es Colombia. Un libro entonces que nos permite recorrer la historia para entender el presente y para saber hacia dónde puede ir este tema de la encrucijada de paz. Doctor Javier Ocampo, contémosle un poco a nuestros televidentes acerca de qué más van a poder encontrar en Paz, Justicia y Libertad. Bienvenido. Muchas gracias a todos, un saludo muy especial. En este libro me correspondió el estudio de las ideas políticas del general Gustavo Rojas Pinilla, sobre todo con esa idea de buscar la democracia, la paz, la justicia y la libertad del pueblo sin los partidos políticos, el pueblo con la democracia. Es un aspecto que
siempre he considerado muy importante cuando yo era estudiante, aquí en esta universidad, que estudié acá, se hablaba mucho de Rojas Pinilla, quien fundó esta universidad, porque él fue la fundación de la antigua Normal Superior de Colombia, él la elevó a la categoría de Universidad Pedagógica de Colombia en el año 1953. Y nosotros cuando estudiamos acá, pues siempre estábamos alrededor del general, y me correspondió estudiar alrededor de 900 discursos del general para sacar las ideas más importantes relacionadas con la paz, que él siempre precisó que era muy importante esa paz, como ya lo dijo el doctor Olmedo, hacer la justicia social, porque no se entiende un país sin justicia social. 4% de las gentes tienen todas las riquezas, mientras el 96%, decía él, no tiene nada. Entonces hay que buscar esa justicia social y la libertad también tiene que ir con ella. Entonces esa paz, justicia y libertad, que es como el centro de este libro, por ello pues nos interesó. Y con María Eugenia, la hija del general, ella quien hizo la biografía. En este libro se encuentra la biografía del general hecha por María Eugenia, por su hija. Una buena biografía, maravillosa, que realmente refleja los aspectos muy importantes de la vida del general, inclusive muchas anécdotas, y entre ellas hay muchas relacionadas con nuestra universidad, porque él fue el creador de esta universidad. Carmen Saclair, Olmedo Vargas Hernández y Javier Ocampo, nuestros invitados, los autores de Paz, Justicia y Libertad. Profesor Olmedo, algo muy importante es que además de los capítulos que se pueden ver en el libro, está bellísimamente ilustrado. ¿Cómo lograron ustedes este componente visual del libro? Bueno, este es un proceso de cerca de 9 años. El libro es uno de los muchos productos que estamos poniendo en conocimiento de la ciudadanía colombiana. La escogencia fotográfica, que es otra forma de contar la historia, duró aproximadamente 9 años, y para lograr hacer coincidir cada fotografía con los textos que quienes escribimos los textos reposan en el libro, entonces hacer coincidir esos dos fenómenos nos costó un trabajo. Amén de hacer la selección fotográfica de más de 15.000 fotografías, pues aquí publicamos unas pocas solamente, pero este es un producto más de todo un proyecto grande que nosotros iniciamos con el doctor Javier, con María Eugenia y con Carmen Saclair en particular. Tenemos adicionalmente la selección de la música popular alrededor del general Gustavo Rojas Pinilla. Cualquier persona la puede consultar en la biblioteca virtual que tiene el nombre de Libro Total. Allí en Libro Total, en el link de presidentes, está Gustavo Rojas Pinilla y allí encontrarán varios productos que hemos estado sacando. Nos falta por sacar dos. Uno es el video de más de 30 minutos, una película que hemos hecho con testimonios de gentes que vivieron la época, y desde luego con testimonios también de sectores empresariales, políticos y sociales. Y nos falta por subir allí al Libro Total la selección de discursos, como dijo el doctor Javier, más de 900 discursos que nos leímos, nos oímos, los analizamos, los clasificamos con las metodologías propias de la doxografía, etcétera, para poder identificar dónde podemos ubicar cada discurso, ya sea sobre temas económicos, políticos, de salud, de vías, de infraestructura, de educación, etcétera. Recordemos que el general fue quien fundó la televisión en Colombia, fundó la radio educativa, es decir, la educación virtual la trajo a Colombia el general Rojas Pinilla, y obviamente algunas transnacionales con las Hemphill School, que crearon los primeros técnicos en medios eléctricos que hasta ahora entraban a Colombia. Entonces,
muchos productos de todo este proyecto. Uno de ellos es este libro, hermoso por cierto. Agradecemos a la UPTC, a nuestro rector, el ingeniero Alfonso López, a la Dirección de Investigaciones, a los funcionarios de la imprenta, porque el esfuerzo que hicieron para que pudiéramos editar este libro, junto con la Facultad de Derecho de nuestra querida UPTC, pues es meritorio, porque es un libro que va a tener mucho impacto en la bibliografía historiográfica, entre otras cosas, porque ahí, por ejemplo, en mi texto yo desvelo 3 mitos que hay en Colombia: el famoso mito de la dictadura, el famoso mito del populismo y el mito de que ningún historiador, ni de la economía, ni de la sociología, ni de la política, ni de la etnografía jamás han profundizado en la vida y obra del general Rojas Pinilla. Yo lo que hago allí es decir, no hubo dictadura, y eso lo demuestro; no hubo populismo, y eso lo demuestro; y por primera vez alguien profundiza en la vida y obra tanto política, económica, infraestructura, etcétera, del general Gustavo Rojas Pinilla. Doctor Javier, doctor Olmedo, en una frase, ¿por qué los estudiantes de la UPTC, por qué los boyacenses deben leer las páginas de esta publicación? ¿Por qué entender el legado ideológico de Gustavo Rojas Pinilla? Porque realmente él llegó al pueblo, llegó a nuestra Universidad Pedagógica de Colombia, la fundó. Por ello nosotros, tanto profesores como estudiantes, debemos conocer las ideas de este que fue nuestro fundador, pero que le dio a Colombia un sentido de la grandeza de lo que es el pueblo, el pueblo. Él hizo la paz con los combatientes, alrededor de unos 10.000 combatientes de los llanos. Hizo esa paz, que luego se cambió. Ahora otra vez estamos en la misma situación de la búsqueda de la paz que está haciendo el presidente de la República. Entonces, que es un sentido de lo pasado a lo presente. Estamos en el presente con los mismos elementos de lo que el general nos dio, y por ello es importante que nosotros, que somos de esta universidad que él creó, pues conozcamos su ideario y toda su forma de una dimensión que es del pasado al presente, como hoy lo estamos analizando. Bueno, yo diría porque sin conocer la historia y la obra del general no podríamos entender la historia moderna de Colombia, no podríamos entender la historia política. Recordemos que el M-19 surge cuando roban las elecciones al general. Recordemos que el primer proyecto de metro para Bogotá lo hizo el general y todavía no lo hemos construido. El mismo sistema vial que trazó el general, que lo inició el general, es el que hasta hoy aún se está ampliando, se le están haciendo correcciones por la cantidad de carros que hay en Colombia. El aeropuerto del Dorado, como los 21 aeropuertos que creó el general, hasta ahora se están retocando. Es decir, no podemos los colombianos entender la historia política, social y económica de Colombia sin conocer la vida del general Gustavo Rojas Pinilla, su obra, y desde luego que todos los boyacenses debe ser una tarea prioritaria conocer la vida y obra de un ilustre hijo de Boyacá, como ningún otro lustre le han dado a Colombia. Doctor Javier, doctor Olmedo, muchísimas gracias y felicitaciones, porque 9 años de investigación, 9 años de esfuerzo se ven hoy recompensados con este libro que conoce entonces la ciudadanía y en especial la comunidad universitaria: Paz, Justicia y Libertad. Gracias. Muchas gracias.